Buenas tardes, profesor Jonathan. El día de hoy le voy a hablar sobre Blaise Pascal, nacido en Clermont-Ferrand en el año 1623. Educado por su padre que ocupaba un importante cargo público, pronto dio muestras de su genio, especialmente en cuestiones matemáticas. Y a los 16 años compuso un ensayo sobre las cónicas. También inventó una máquina aritmética cuya realización de trabajos muchos años. Se dedicó también, se dedicó también a otros trabajos de experimentación, fruto de los cuales son el tratado del equilibrio de los líquidos y las nuevas experiencias acerca del vacío en el año de 1647. Frecuentó el tratado con las matemáticas y literarios ilustres a cuyas reuniones acudía asiduamente. Son célebres las dos conversaciones que mantuvo con Descartes en el año de 1647. Al año siguiente realizaba un experimento en el Puy de Dôme con el que verificaba la hipótesis científica de Torricelli, sobre todo en el vacío. En los últimos años de su vida publicó junto a trabajos físicos como un tratado de geometría y una carta a Huygens sobre dimensiones de las líneas, curvas, los escritos y bueno, esas cosas así. También que se publicaron con carácter póstumo. Además, las otras obras y cartas, entre las que sobresale la oración para pedirla es de 1660. Fallece después de una prolongada enfermedad en 1662. Sus últimas palabras son que Dios no me abandone jamás. Ese es todo lo que tengo que decir sobre Blaise Pascal. Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Esta es mi explicación de la estática de fluidos del señor Bernoulli. El principio de Bernoulli, también denominado ecuación de Bernoulli, describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una línea de corriente. Fue expuesto por Daniel Bernoulli en su obra Hidrodinámica de 1738 y expresa que en un fluido ideal, sin viscosidad ni razonamiento, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía posee, el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. Aunque Bernoulli dedujo que la presión disminuye cuando aumenta la velocidad de flujo, fue Leonhard Euler quien derivó la ecuación de Bernoulli en su forma habitual, en 1752. El principio solo es aplicable a fluidos isentrópicos, es decir, cuando los efectos de los procesos irreversibles como la turbulencia y los procesos no adiabáticos como la radiación de calor, son pequeños y puede desperdiciarse. El principio de Bernoulli se puede aplicar a varios tipos de flujo de fluidos, que dan como resultado varias formas de la ecuación de Bernoulli, por lo que hay diferentes formas de la ecuación de Bernoulli para diferentes tipos de flujo. La forma simple de la ecuación de Bernoulli es válida para flujos incomprensibles como la mayoría de los flujos líquidos y gases que se mueven bajo un número de Mach. Se pueden aplicar formas más avanzadas a flujos comprensibles a números de Mach más altos. El otro principio puede derivarse del principio de conservación de la energía. Esto indica que en flujo constante la suma de todas las formas de energía en un fluido a lo largo de una línea de flujo es la misma de todos los puntos de esa línea. Esto requiere que la suma de la energía cinética y la potencial y la interna permanezca constante. Por lo tanto, un aumento en la velocidad de fluido que implica un aumento en su energía cinemática, es decir, de la presión dinámica, conlleva una disminución simultánea en la suma de su energía potencial, incluida la presión estática y la energía interna. Y si el fluido sale de un depósito, la suma de todas las formas de energía es la simultánea en la suma de su energía potencial, incluida a la presión estática y energía interna.
Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Bueno, profe, por último hablaremos de el fluido de la estática en el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba, igual al peso de fluido desalojado. La explicación de Arquímedes consta de dos partes, como se indica en las figuras. Uno, que es el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluidos con el resto de fluido. La segunda es la sustitución de dicha porción con un cuerpo sólido de la misma y con la misma dimensión. Con esto consideramos en el primer lugar las fuerzas sobre una porción de fluidos en el equilibrio con el resto de fluido. La fuerza que ejerce la presión del fluido sobre la superficie de separación es igual a P sobre ds, donde P solamente depende de la profundidad y ds es un elemento de superficie, puesto que la porción de fluidos se encuentra en equilibrio. Las resultantes de las fuerzas debidas a la presión se debe anular con el peso. En la porción de fluidos, a esta resultante la denominamos empuje y su punto de aplicación es el centro de la masa y la que denominamos centro de empuje. De este modo, para una porción de fluidos en el equilibrio con el resto se cumple empuje igual a peso igual a PF sobre GB. Y bueno, esto es todo y espero que les haya gustado. Mi grupo es Jorge Iván Parra Marín, Carlos Fernando Parra y mi persona Luis Manuel Rivera. Muchas gracias.